Dios les bendiga, hermosa iglesia, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Este, pues yo en lo personal les voy a compartir, me siento bendecido y cansado, ¿por qué no? Les confieso, este, estoy cansado de esto del desgaste que hay a veces en la vida, y es la verdad, ¿eh? O sea, se comprueba una y otra vez que si andamos no es por nuestras fuerzas, es por las fuerzas de Dios, porque créame, hermano y hermana, que si no estuviera Él conmigo, yo ya hubiera desfallecido, ¿eh? Es agotador llevar el Evangelio, es muy agotador atender los negocios del Padre, ¿eh? No cabe duda que aquel que ve a Dios en verdad muere y vive para Él. No cabe duda, está totalmente comprobado. Ahora te voy a preguntar antes de comenzar la predicación. Bueno, quiero decir el título de la predicación antes que nada para no entretenernos. El título de la oración, de la predicación es La verdad en la oración. Amén. La verdad en la oración. Ahora te voy a hacer una pregunta antes que nada. La misma pregunta que te iba a plantear. ¿Estás seguro tú para ver a Dios? ¿Ya crees estar listo? Porque ver a Dios, dice en la escritura, que todo aquel que lo ve muere. Entonces, yo te voy a decir, la verdad. ¿Crees estar listo para morir y entregarle toda tu vida completa a Dios? Tiempo, pensamientos, este, movimientos psicomotrices. ¿Estás dispuesto a hacer todo eso ya por Él? Porque es muy fácil decir, yo estoy dispuesto a entregarte mi vida, Señor, pero otra cosa es hacerlo. Entonces, créeme, hermano y hermana, que es una labor muy dura, es una cruz muy pesada, pero este, cuando tienes ya la certeza y se te muestra tu lugar de estadía eterna, créeme, hermano y hermana, que vale la pena. Bueno, la verdad en la oración. Vamos a hacer una oración antes de comenzar la predicación. Amén. Padre Santo, te damos las gracias, Señor, por este día. Te damos las gracias por este maná, Señor, que has traído. Gracias, Señor, porque desciende este pan del cielo, como lo dijo Jesús. Yo soy el pan del cielo. Él es la revelación, Él es la palabra revelada. Desciende del horno, Señor, donde lo cocinas. Solamente tú tienes acceso a Él, Señor, y sabes distribuirlo a quienes te place. Satanás no puede ir allá arriba a tomar los misterios del reino, pero sí puede tomar la escritura y manipularla, Señor. Pero hay un abismo muy grande entre Él y tú. Entonces el día de hoy te agradecemos, como todos los días, Santo Padre, porque siempre nos das lo que necesitamos para poder crecer en conocimiento, para poder evolucionar espiritualmente, para poder avanzar hacia la tierra prometida, Santo Padre. Hoy te pido en el nombre de Cristo Jesús por cada uno de mis hermanos, por los intercesores que están orando por la iglesia, por mí, por los pastores, por cada uno de los integrantes de la esposa de Cristo. Te pido por ellos que los fortalezcas, Señor, y que les pongas el querer como el hacer para que sigan de pie en sus batallas. También te pido, Santo Padre, por todas las personas que están oyendo esta predicación, Señor, por los externos también, Santo Padre, inclina tu oído, Señor. Esta no es una oración, esta es una petición, porque mis oraciones son una charla contigo, Señor, donde tú vienes y me aconsejas. Hoy pedimos, Santo Padre, que tengas piedad y misericordia, Señor, de las naciones, porque tú eres grande, Señor, tú eres grande en misericordia, Señor.
Mas nosotros cuando vemos todos estos eventos catastróficos, sabemos que es tu brazo fuerte, Señor, y podemos ver tus maravillas, Santo Padre, en medio de la tragedia. Porque tú estás a punto de abrir el mar para que tu pueblo pueda cruzar, Señor. Gracias, Santo Padre, por ese bautismo que nos vas a dar, Señor. Gracias, Santo Padre, por estas aguas, Señor, que vamos a cruzar y atravesar en este camino que es Jesucristo. El único camino que nos guiará hacia la tierra prometida, Señor, donde fluye la leche y la miel. Hoy te pido también, Santo Padre, por estas personas que aún están apegadas a la religión, Señor, al fanatismo, que tengas piedad y les hagas despertar, Señor, cuando escuchen tu palabra viva. Arranca las vendas, Señor, que cubren sus ojos, para que sean de llamados a escogidos, Santo Padre. Te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús por tus misericordias y que sea tu palabra, Señor, usando a este siervo indigno para que pueda expresarla a las naciones. Gracias, Saba. Gracias, Padre. Gracias, mi Señor. Amén. Hermano, la verdad en la oración. Para aquellos que apenas están escuchando estas predicaciones, les voy a decir que me trabo un poco yo porque tengo una enfermedad. Es una espina que Dios me dio. Se me traban un poco las palabras para que no digan que, no vayan a pensar que soy una persona que duda o algo, no. Así como Moisés tartamudeaba, yo creo que también tengo esto. Entonces, para que sean un poquito de empáticos. Quiero comenzar con un versículo y después les voy a dictar otros versículos que van a conjugar con esta predicación. Y es necesario que no lo lean solamente literalmente, ¿no? Quiero que lean el contexto o la miel o el espíritu de la letra. Amén. Que la mediten. Lucas 11:1. Amén. Para empezar. En Lucas 11:1 dice así. Y también le ruego que haga notas, por favor. Anote lo que tenga dudas y cualquier cosa, verifíquelo en la escritura y ahí va a estar. O tienen alguna duda en particular, mándenme un mensaje y ya lo charlamos. Amén. Lucas capítulo 11, verso 1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Jesús estaba orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos les dijo, Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Fíjense bien, este versículo nos está mostrando una tradición o un modo en el cual operaban el pueblo de Israel o aquellos hijos de Dios, que cuando venía un profeta o venía alguien con la unción divina, ellos lo reconocían y le pedían que los enseñaran a orar, ¿verdad? Si hablamos de la oración secular o la oración más común, vamos a decirlo, nunca terminaríamos, hermano y hermana, ya que han hecho de ellas muchas ramas, se han generado, ¿verdad? Ya en la teología moderna y ya en este cristianismo moderno, ya desprendieron de lo patente, de lo natural, desprendieron muchas cuestiones y le quitaron la esencia, amén. Entre ellas está la oración profética, la oración de sanidad, la oración de intercesión, la oración de expulsión de demonios, la oración para el éxito y la economía y todas estas otras oraciones más que existen, que se derivaron de la verdadera y única oración. Amén. Así como se derivó de la única patente que es el amor, se derivaron otras ramas. Entonces esto es solamente lo que sabe bien hacer el humano, ¿verdad? Hacer ramas o empezar a crear cosas
de lo que siempre ha permanecido. O sea, toman la creación y empiezan ellos a crear con ella, a experimentar, ¿verdad? Bueno, existen muchas otras oraciones más que solamente usaron eh, de lo verdadero para poder pervertirlo con el perfume de seducción para los que ignoran las verdaderas cuestiones espirituales. Es lo que hacen. Hay personas que no tienen el conocimiento y son guiados o usados por estas manipulaciones seductoras que vienen y les juega con sus mentes y les hace creer que es una verdad, se les hace atractivo. Pero hoy vamos a hablar de la verdadera oración, comenzando con unas preguntas, hermano y hermana. Escuche bien, ¿eh? ¿Cuántas personas oraron por Pablo para que saliera de la cárcel? Le pregunto. A ver, dígame. ¿Cuántas personas oraron por Pablo para que saliera de la cárcel cuando él estaba escribiendo las epístolas? Usted me va a contestar, no, pues mucho. De hecho, toda la iglesia estaba orando para que él saliera de la cárcel. Y ahora te voy a hacer otra pregunta. ¿Cuántos de los discípulos no oraron por Jesús para que no muriera después que les enseñó a orar el Padre Nuestro? A ver, ¿cuántos de los discípulos no oraron por Jesús para que no muriera después de que les enseñó a orar el Padre Nuestro? Porque por ahí me dicen muchos, no, es que Jesús ya dejó una oración, no, tú no quieras venir a enseñarnos a orar y esto y el otro. O sea, si Jesús enseñó una oración, pues ¿por qué no la dices? Porque yo te veo en las iglesias recitando otras oraciones. Entonces, vamos a hablar de la verdad, no de lo que tú crees. Teólogo, religioso, el que esté escuchando esto. Miren, ya me imagino yo a los discípulos recitando el Padre Nuestro como Él se los dijo, cuando Jesús cuando fue aprendido. Ay, Jesús nos dijo que oráramos así, hay que orar así para que lo suelten. El Padre nos va a escuchar. Los discípulos y aquellos que recitaron el Padre Nuestro sin tener respuesta, pudieron haber dudado de la palabra de Jesús al no tener resultado alguno en ese momento. Vieron crucificado a Jesús y dijeron, no, esta oración no era verdadera, a lo mejor. El Padre Nuestro, ¿qué es el Padre Nuestro? El Padre Nuestro es un mapa, ¿verdad? Es un mapa que te muestra, un mapa espiritual, no literario. Es un mapa que te muestra la manera en la que te debes de expresar. Y no forzadamente, sino es involuntariamente, ya que el espíritu que habita dentro de ti sabe hacerlo bien. Porque si tú intentas hacer una oración, créeme que estás clamando en tus fuerzas para satisfacer tus deseos. Pero el espíritu gime bien, como lo dice en la escritura, y sabe bien lo que necesita, y él es el único que pide al Padre. Aquel que es guiado por el verdadero Espíritu Santo expresa verbalmente lo que necesita el Espíritu, no lo que desea la mente de carne y los deseos de la carne. Amén. Nosotros, si tú ya naciste en Espíritu, ¿para qué pedir una oración que va a satisfacer a tu carne? Si tú ya naciste en Espíritu, ¿para qué pedir una oración que va a traerle complacencia a tus deseos materiales y carnales? O sea, una persona que ha nacido en espíritu ya no es esa persona. Es el espíritu haciendo oración para poder crecer, evolucionar y trascender y llegar al Padre, pase lo que pase con la carne. Esto es, en verdad, muchas personas dicen, yo ya nací en espíritu, dicen. Yo ya nací, yo ya soy nueva criatura. Y sus oraciones llenas de carne. Yo oigo a pocas personas expresando su espíritu, O sea, una persona que nació en espíritu
lo manifiesta en sus oraciones. O sea, lo que sale de tu boca es lo que guarda el tesoro de tu corazón. ¿Eh? Entonces, el Padre Nuestro solamente es un mapa o una fórmula. Después vamos a hablar de este tema. Es una fórmula donde se encuentran los misterios de la verdadera oración. Y la verdadera oración, como se los vuelvo a repetir, no es forzada. Una verdadera oración tiene que fluir como ríos de agua viva, porque ya tienes el Espíritu Santo y Él sabe bien expresar o descifrar esta fórmula de la oración del Padre Nuestro. El Padre Nuestro no es un rezo, es un mapa que te guía a ver si tus oraciones en verdad son divinas, son espirituales. Amén. Ahora te diré la verdad, hermano y hermana. Solamente existen dos tipos de oraciones: la verdadera y la falsa. No hay más. Blanco o negro, bueno o malo, luz o tinieblas, Jesús o Satanás. No hay más. Ya que si tú dices que existen varios tipos de oraciones, entonces derivaste una rama de lo falso o de lo verdadero. Esto es lo que pasó, nada más, ¿verdad? Es como decir, existen varios tipos de limones. No sé cómo les digan en otros países, nosotros le decimos limones a estos frutos que le echamos a la fruta para que sepan un poquito ácido. Existen varios tipos de limones, es un ejemplo. Claro que existen varios tipos de limones, pero lo que caracteriza a esos limones es su acidez. A mí no me importa qué tipo de limón me des. Yo quiero la acidez de él y nada más. A mí tráigame un limón. Quiero la sustancia del limón. Pero la ciencia puede crear acidez con químicos sin la naturaleza ni el extracto de un limón. Fíjate bien lo que ha hecho ya la ciencia. El hombre puede crear acidez con químicos sin la naturaleza ni el extracto de un limón. Esto es lo mismo que puede hacer el religioso. Puede crear predicaciones o palabras de seducción sin la esencia ni el extracto del Espíritu Divino. O puede usar otro fruto para crear acidez. Será similar, pero no será la verdadera sustancia del limón. Será solamente una hibridación, algo que quiera parecerse a lo natural. Eso es lo que pasa ahora, hermano y hermana. Están hibridizando lo verdadero, que es desde el principio, para crear injertos, ah, y experimentar como bien lo sabe hacer aquel que vive sin la ley de la soberanía del Espíritu Santo, que se somete a las leyes universales que equilibran todo lo existente. Esto es bien lo que sabe hacer el ser humano: hibridizar lo verdadero, hibridizar lo que es desde el principio, y se la pasan creando injertos, experimentando como bien lo saben hacer, becerros de oro por su naturaleza. Viven sin la ley ni la soberanía del Espíritu Santo, que se somete a las leyes universales que equilibran todo lo existente. Enséñanos a orar, le pidieron los discípulos a su maestro. Y dice también que Juan el Bautista también enseñó a orar a sus discípulos. Y créame, hermano, que cuando lo hizo con la autoridad divina. Esto es lo que hace el verdadero pueblo de Israel, espiritual tanto como de genética sanguínea, estos judíos.
Eso es lo que saben hacer. Una persona que tiene el verdadero espíritu de Israel o el de espíritu judío o la sangre judía, créeme que ellos se acercan con los hombres que son ungidos y les dicen, oye, pues, enséñame a orar, ¿cómo le tengo que hacer? Es una actitud noble, es una actitud inocente, ¿verdad? Muchas personas por creer saber todo, no tienen la actitud inocente de ir y decirle, oye, reconozco que tú eres una persona usada, reconozco que sale de ti la palabra de vida y créeme que tengo una duda, no quiero fallar en nada. Por favor, yo quiero estar bien con Dios. Si tú eres un hijo de Dios y Él te está usando, dile al Padre que vive en ti que me enseñe a orar o que me diga cómo orar para poder ser escuchado o para poder saber lo que tengo que decir o hacer. Esta es la actitud de un verdadero hombre espiritual. Y créeme, hermano, que te va a golpear esta predicación, hermano y hermana. Pero yo te voy a decir algo. Mi intención no es lastimar a las personas. Mi intención solamente es canalizarlos y guiarlos hacia la verdad, alejarlos del adulterio, de todas estas predicaciones seductoras que solamente están haciendo a los cristianos fornicar con la mentira. Y esto, créeme, hermano, que te separa del Padre. En cada generación Dios sabe bien traer personas que traigan palabra divina, que canalice y haga evolucionar a la iglesia. Una verdadera oveja siempre se acerca humildemente con los hombres de Dios para pedirle que les enseñe a orar. Esto es una ley espiritual, como lo fue en el pueblo judío, lo repito. Una persona que de verdad es un ser espiritual tiene la actitud de pedirle a los ungidos de Dios que los enseñe a orar. Y como les voy a decir, muchos me van a decir, oiga, pastor, Jesús ya dejó una oración y es el Padre Nuestro. Pues entonces, ¿cómo desobedeces a Jesús? ¿Por qué lo desobedeces cuando yo oigo que sale de tu boca un sinfín de palabras? Si Jesús te dejó el Padre Nuestro, ¿por qué lo desobedeces al recitar otras palabras y no esas? Existen miles de pretextos para intentar justificar tus falsas doctrinas, déjame decirte, ¿eh? Existen mentiras que pueden parecer verdades, te lo digo de una vez, nomás para que lo pienses. Analiza bien esto que te voy a decir. Presta mucha atención a esta parte de la predicación. Existen mentiras que pueden parecer verdades. De hecho, existen mentiras que son verdades. Oh, fíjate bien, ¿eh? Pero el ojo común no las puede discernir. Les daré un ejemplo de lo último mencionado y que me imagino te sorprendió. Yo creo que te preguntaste a ti mismo, ¿cómo puede ser verdad una mentira? Pues te daré un ejemplo de esto, hermano y hermana, y que sea Dios haciéndote ver. Padre, abre los ojos de estas personas. Si tú dices una mentira, este es el ejemplo, ¿eh? Si tú dices una mentira, ¿acaso no es un evento verídico en la realidad cuando la expresaste? Dime, ¿no fue verídico? Al expresarlo, ¿no se convirtió en una realidad, en una verdad? ¿Acaso no fue guiado por la verdad el espíritu de mentira en la boca de los profetas en el libro de Primera de Reyes 22, 21 al 23? Por favor, ve a leerlo. ¿O estos versículos no te predican tus pastores? La verdad le dijo a la mentira que entrara a la boca de los profetas. Anótalo, Primera de Reyes, capítulo 22, verso 21
al 23. ¿Esto no te lo predicaron? ¿O acaso la mentira no le dijo la verdad a Eva en el Edén al decirle que sus ojos le serían abiertos? ¿Mm? Ahora me dirás, pastor, estoy confundido después de esto. Pues créame, hermano y hermana, que esta es la verdad. Créeme que existe una verdad absoluta que, que no puede ser contaminada. Nada más aquí voy a sentar algo. La verdad absoluta y la verdad que está contaminada con la mentira, es decir, una verdad que es utilizada para manipular y llevarte a la mentira obscura, lejos de la verdadera presencia de Dios. Pon atención, ¿eh? Esto es lo que quiero asentar. La verdad absoluta y la verdad que está contaminada con la mentira o con el maquillaje de ella, es decir, una verdad que es utilizada para manipular y llevarte a la mentira obscura, lejos de la verdadera presencia de Dios. La verdad pura y sin mancha es aquella que puede ser distinguida por los hijos de ella. Es aquella que se encuentra en lo más profundo de la autoridad legisladora del Todopoderoso. Es decir, Él decide qué es verdad y qué es mentira, lejos de la lógica del ser humano. Eso es. Dios, el Todopoderoso, decide qué es verdad y decide qué es mentira. Te voy a dar otro ejemplo. Por ahí es el que le doy yo a los hermanos. Yo le predico a personas que tienen un alto nivel espiritual. Te voy a dar un ejemplo. Imagínate, ¿sí sabes qué significa la palabra daltónico? La palabra daltónico significa una persona que no distingue colores. Imagínate que nace una persona daltónica, ¿verdad? Y este niño crece y su mundo, nadie le puede decir, imagínate que crece aislado, crece y él ve en blanco y negro, él no puede distinguir colores porque así nació, así ve él. Entonces, para este niño, su verdad es ver en blanco y negro. Y es una verdad, ¿eh? Y tú no me vas a decir que es mentira, porque es la verdad. Él ve en blanco y negro. Aunque para nosotros el ver a colores es nuestra verdad. Entonces esto es lo que quiero que entiendas tú. Dios decide qué es verdad y qué es mentira. Tú no decides, ¿eh? Porque para nosotros puede ser una mentira lo que dice el daltónico, pero para Dios en la vida de Él es una verdad, porque Él ve en blanco y negro, Él no distingue los colores. Y te va a decir que es mentira lo que tú dices, que hay colores y que existen los colores. ¿Por qué te va a decir eso? Pues porque yo veo con mis ojos blanco y negro, yo no veo más. Aquí el mentiroso eres tú, te va a decir. Y si yo meto a este daltónico a un planeta o me lo llevo a un mundo donde solamente hay daltónicos, él se va a sentir cómodo ahí, con todos estos hombres que ven en blanco y negro, y yo no voy a juzgarlo. Esa es su verdad. O sea, nosotros no tenemos derecho de juzgar las potestades. Dios es el que lo va a hacer. Nuestro trabajo es predicar la verdad y glorificar a aquel que nos la revela. Amén. Por ahí oigo, no, que tú, que el padre de la mentira y que esto, el otro. Si supieras que cuando juzgas al padre de la mentira, estás juzgando, ¿verdad?, al creador de ella, porque Dios creó los espíritus y la mentira es un espíritu. Y si actúa una mentira es porque la verdad, o Dios, el verdadero Dios de dioses que predicamos, es el que le dio la autoridad para que fuera expresada, como lo dice en el libro de Reyes. Si juzgas tú al príncipe de las tinieblas, créeme, hermano y hermana, que estás juzgando a Dios. ¿Quién fue y aniquiló a los hijos de los egipcios?
¿Quién le dio la autoridad a Judas o para que entrara? ¿Quién le dio la autoridad a Satanás para que entrara a Judas y traicionara a Jesús para que se cumpliera lo que está escrito? Satanás no tiene autoridad propia, está bajo los límites de la autoridad divina del Dios de dioses, de nuestro Abba, de nuestro Padre. Hay que ser muy abusados, hermano y hermana, en estas cuestiones. Por eso les digo que el que Dios el Todopoderoso, Él decide qué es verdad y qué es mentira, lejos de la lógica del ser humano. O sea, tú no estás aquí para razonar ni pensar. Tú estás aquí para obedecer y proclamar al verdadero Dios. Yo no estoy aquí para pensar, yo estoy aquí para expresar lo que me da, ni para cuestionarlo. Muchos piensan que la verdad está escrita en la Biblia y otros ven la verdad en un evento presente que se convierte en realidad. Tomás conoció la verdad cuando la presenció. Ya saben quién es Tomás, ¿no? Aquel hombre incrédulo que dijo, yo no voy a creer que el maestro resucitó si no toco sus heridas y meto mis dedos en sus agujeros para ver si es cierto. O sea, Tomás conoció la verdad cuando se le presentó, pero antes de presenciarla, esa verdad era una mentira para él y para aquellos que tienen esa misma actitud. La verdad única y universal está, escucha bien esto que te voy a decir, ¿eh? La verdad única y universal está formada por la justicia. Esta es la verdad absoluta y la esencia de ella. Está formada por la justicia, ese es su más grande blindaje. El blindaje que la resguarda. El respeto es su atributo más grande. La solidaridad y la generosidad entre aquellos que la portan. Si tú portas la verdad, tienes estas características, ¿eh? Y el amor a la naturaleza que existe bajo el dominio de una ley patentada por nuestro Padre. Una ley universal, no solamente en este planeta, porque nuestro Dios no es como el Dios que ha generado la religión. Nuestro Dios es el Dios del universo. También contiene gratitud a la vida y cada uno de los acontecimientos que suceden en ella, ya sea que parezcan buenos o malos. Y una de sus características más grandes para aquellos que la portan es un infinito deseo de crecer y expandirse en conciencia. Presta atención, no te quedes atascado, hermano. Hay que crecer, dijo Pablo, avancemos hacia la perfección. A la mentira le encanta, o sea, le agrada, le fascina anclar, dejar atascados o hacerlos retroceder en su carrera hacia la luz. Una persona que piensa que la verdad está en las escrituras, créanme que no se equivoca, pero es una verdad antigua. Y una verdad antigua no te hace evolucionar ni expandir tu conocimiento, te convierte en una estatua de sal. La verdad presente y única te hace crecer hacia los planos superiores de la existencia, no hacia la religión ni el fanatismo. Lot manifestó una verdad absoluta cuando caminó y avanzó, y su esposa manifestó una verdad antigua cuando se detuvo y volteó al pasado para ver las escrituras de Sodoma y Gomorra. Se quedó anclada la esposa de Lot, y Lot no. Lot avanzó, evolucionó, caminó sin voltear atrás. Se expandió. Todo lo que sea contrario a esta verdad única y absoluta solamente son razones que se convierten
en excusas para no abandonar aquello que te mantiene cómodo por el temor a no aventurarte a lo desconocido que siempre ha existido desde el principio de los tiempos. ¿Mm? Solamente si tú rechazas esto, créeme que solamente son razones o excusas para no abandonar tus tradiciones o culturas que te han inyectado los seres humanos. Nosotros no somos humanos. Si tú ya naciste en espíritu, tú ya eres un ser espiritual, un ser de luz que no pertenece a este mundo, ni a las costumbres de él. Pero ahora les voy a decir, hagan un sincero análisis y créanme, hermano, que sus ojos les serán abiertos en verdad. Una razón no siempre es una verdad, porque una razón está conformada por la cultura y las tradiciones del individuo en particular. Las razones muchas veces se convierten en atajos para no asumir el compromiso de la verdad presente. Esto es lo que se convierte en una razón. Y la verdad presente del cristiano es un madero de tormento, que así lo llamamos. ¿Y cuál es el significado del madero de tormento? Pues la negación a los placeres o deseos carnales, o las buscas de éxito, de un bienestar en este planeta, cuando no somos de este mundo. Dame razones, o sea, yo te voy a escuchar, me vas a dar muchas razones, ¿verdad? Para no asumir el compromiso que tienes tú como ser espiritual. Pues, ¿por qué? Pues porque no te conviene ir a la cruz o morir en una guillotina como lo hizo Pablo, o como Pedro, o como todos murieron, entregando su vida para buscar la del reino de los cielos. O sea, dice en la escritura que el que se aferra a su vida la perderá. Entonces, dime qué beneficio tiene ganar tus, tus propósitos o tus metas en este planeta cuando dice en la escritura que tu alma se perderá. Esa es la única verdad, hermano y hermana. Me vas a decir, ¿y esto qué tiene que ver con la oración? Pues no puedes saber la verdadera oración si no sabes lo que es la verdad antes. ¿Mm? Porque si te estoy diciendo lo que es la verdad, cuando te diga lo que es la verdadera oración, es cuando nos vamos a dar cuenta nuestra posición como seres espirituales en la que nos encontramos. Pero gloria a Dios por estas predicaciones y este maná que nos hace despertar. Por ahí di el ejemplo voy a dar otro versículo. Salmo 6:9, por ahí anótelo. Salmos 6:9. Jehová ha oído mi ruego, ha recibido Jehová mi oración. Fíjate bien, ¿eh? Ha recibido Jehová mi oración. O sea, Él es el que decide cuál oración es justa para poderla materializar. Así nada más. Porque tú puedes hacer oraciones, pero no van a ser justas. Y una oración justa es aquella que está, vamos a decir, está conformada o más bien fluye con las leyes universales. O sea, yo puedo orar que la luna venga a mis manos en este momento porque está tan hermosa, pero cuando yo ore, yo sé que yo tengo el poder de atraer lo que yo quiera. Yo le puedo decir, Dios, haz que esa luna baje a mis manos y la quiero aquí abrazar. Pero sería una oración injusta, pues ¿por qué? Pues porque le va a traer prejuicio o les va a perjudicar a otras personas. O sea, la luna si se acerca a la Tierra va a ocasionar una catástrofe natural. Y esto es lo que a veces hacemos nosotros. Hacemos oraciones injustas que nos traen un beneficio a nosotros y traen una catástrofe o le traen o le perjudican a otra persona. Y una oración injusta, créeme, hermano y hermana, que no va a venir a tu vida. Cuando dice aquí el salmista en 6:9,
has recibido mi oración, es porque tú tienes la capacidad de proponerle a Dios, ¿eh? Me vas a decir, ¿cómo tú vas a proponerle al Todopoderoso? Estás bien mal, o sea, a ver. Te voy a decir, teólogo, ¿en verdad conoces al verdadero Dios? ¿Qué acaso Moisés no le propuso a Dios que no destruyera al pueblo de Israel? ¿No se lo propuso? Oye, pues ¿cómo vas a destruir a la nación después de haberlos librado de Egipto? Al rato van a decir que nomás nos sacaste al desierto para matarnos y aniquilarnos. O sea, Satanás no le propuso a Dios tentar a Job para ver si lo maldecía. A ver, dime, ¿tú en verdad conoces al verdadero Dios? Porque yo sí te estoy predicando al verdadero Dios, que no te predican en tus iglesias. Yo puedo proponerle a Dios, y si se encuentra esta proposición dentro de sus planes divinos, ¿verdad? Créeme que él va a escuchar mi oración y la va a aceptar. ¿Qué acaso un espíritu de mentira no le propuso a Dios entrar en la boca de los profetas para poder, para que se pudieran cumplir sus planes? ¿Mm? Este es el verdadero Dios, hermano, no el que te ha engendrado la religión. Si tú quieres, puedes sanarme, dijo el leproso. No vino y le exigió que lo sanara, o sea, le propuso a Dios, si tú quieres puedes sanarme, ¿verdad? Si no, pues ni modo. ¿Y Dios qué hizo? Sí quiero, le dijo, sé sano. ¿Por qué lo sanó? Pues por la actitud que tenía, porque en verdad presentó una verdadera oración justa, humilde, sin exigencias. Esa es la verdad, hermano. Ahora te diré cuál es la verdadera oración. Esto es muy fuerte, ¿eh? La palabra oración de la lengua primitiva se deriva del hebreo y su significado es juzgar. Fíjate bien, ¿eh? Y se dice palal. O sea, de la lengua primitiva la palabra oración significa juzgar, ¿eh? No creas que lo estoy sacando de ahí nada más, ni lo estoy inventando. Se dice palal, para que lo investiguen teólogos y religiosos, aquellos que están en contra de lo que predico. Están en contra de Dios, no de mí. Porque yo solamente soy un instrumento, y dijo Jesús, aquel que rechace a uno de estos me rechaza a mí. Cuando una persona hace una verdadera oración, esa persona está haciendo una petición que será justa dentro de los planes divinos. Muchas personas pueden proponer una oración, un juicio, pero Dios decide si tu oración o tu juicio, como ya sabemos que significa la palabra oración, juzgar, o tu propuesta traerán un beneficio dentro de los planos, escucha bien, universales que ya fueron profetizados desde el principio, porque Dios ya tiene un proyecto desde la fundación del universo, no del mundo. O sea, Él dijo, voy a hacer esto y aquello. Él ya tiene un plano como un arquitecto y lo va a cumplir. ¿Mm? O sea, si tu oración concuerda con los planos que nuestro Padre ya creó desde el principio, pues o tiene o le va a dar algo que lo va vamos a decir complementar, entonces él va a aceptar esta oración justa. Es como si por ahí, imagínate un ingeniero en una obra está construyendo y ya tiene un plano de construcción, pero por ahí se le puso una traba, no sé, se le puso una viga o por ahí existe un tronco donde iba, o un árbol donde iba a construir parte de la naturaleza, y este arquitecto pues va a decir, ¿qué hago? Pues es que no quiero quitar este tronco o esta viga, no la quiero quitar. ¿Qué hago? Entonces van a llegar los maestros de obra y le van a decir, yo te propongo que hagas dejes este árbol para que pueda este centro comercial verse un poquito más natural y que le dé vista al árbol y el arquitecto va a decir, deja el árbol, lo vamos a usar. Esto es lo que hace Dios, o sea, expresa un manejo perfecto de la arquitectura dentro de todos los eventos o de la creación. El gran arquitecto, yo así le llamo, el maestro, el gran carpintero.
Te diré lo que es una verdadera oración y el cómo saber si es verdadera, hermano y hermana. Una verdadera oración es aquella que es guiada por los impulsos del Cristo que vive en ti. Ujú. Esa es la verdadera oración, ¿eh? Una oración que es guiada por el Espíritu Santo. Una verdadera oración justa no es guiada por los impulsos de la carne ni los deseos de ella. Cuando Cristo vive en ti, tu oración es justa, aunque parezca perjudicatoria para ti. Aguas, ¿ya viste? Niéguese a sí mismo. Tome su madero y niéguese a sí mismo. Una cosa es pedir y otra cosa es orar. Pongan atención, ¿eh? Después hablaremos del cómo pedir con justicia algo que nos traiga un beneficio en este planeta para consumar la obra de Dios dentro de este planeta. Amén. Ya lo acabamos de decir, pero después vamos a hablar de este tema, porque el tema de la predicación de la oración es muy amplio, muy grande, porque créeme que como ya lo derivaron de muchas ramas, tengo que decirles cada paso, ¿verdad? Les voy a contar un testimonio antes de continuar. Hace unos días estaba caminando en el patio de la cárcel. Ya saben muchos que estoy en la cárcel. Como ustedes ya saben que los patios de estas cárceles no tienen vegetación, solamente el concreto que la resguarda, pues. Nosotros no vemos plantas aquí en los patios, vemos puro concreto. Pero en medio de una falla de ese concreto, hermano y hermana, se pudo apreciar la vida de una planta pequeña y hermosa. Me encanta ir a ver a esa planta. Es una hierba, o sea, no es una flor ni nada, es una plantita verde que salió de entre una falla del concreto. En ese momento estaba haciendo mucho sol, hermano y hermana. Yo salgo a hacer mis rutinas, 30 minutos, como me lo dijo el médico por mi enfermedad, mi espina. Y estaba ese día un sol abrasador, hermano. Y antes de pensar en la necesidad de esa planta por la luz solar que la hacía crecer y ser una vencedora, mostrando su poder al salir de en medio del pavimento, yo en mi egoísmo le dije a Dios precipitado, Padre, pon una nube para poder hacer mis ejercicios sin este sol que me lastima. Créeme, hermano, que yo le pedí esto al Padre sin pensar en la planta. Créeme que inmediatamente tuve respuesta y Él me habló. O sea, los últimos serán los primeros. Yo ignoré una planta cuando dentro de ella existe la vida de Dios. Y Dios me dijo con estas palabras: ¿ves esa planta, hijo? Acércate y acaríciala. Después de oír la voz del Padre, me acerqué y la acaricié, apreciando su belleza. Entonces Dios me volvió a decir: oraste injustamente para ti y satisfacer tus deseos cuando esta planta necesita de ese sol y su luz. Imagínate lo que sentí, hermano y hermana. Y siguió diciéndome: cuando mi iglesia deje de pensar en ella misma y tenga la actitud de morir por los demás, es cuando estará lista. Y tú veniste a preparar su camino. Créeme, hermano, que este mensaje es para la esposa de Cristo. Cuando nosotros pedimos un milagro, le negamos una bendición a alguien. Escucha bien. Nosotros pedimos un milagro y le negamos una bendición a alguien más, como a la planta. Cuando dice en 2 de Corintios 12:9, bástate con mi gracia. No puede ser. ¿Qué más queremos si tenemos ya la gracia de Dios? Imagina que tú tienes una enfermedad
y le pides a Dios el milagro de la sanidad. Pero cuando ves llegar a una persona más enferma que tú y, y la puedes ver con los ojos de Cristo o con los ojos que Cristo te vio a ti, créeme que si tú tienes el verdadero Espíritu Santo o tienes al verdadero Cristo en ti, voltearás al cielo y le dirás a Dios, la sanidad que me ibas a dar, mejor dásela a esa persona, Padre. Eso es lo que yo le digo a Dios cuando estoy aquí en la cárcel. La libertad que me ibas a dar a mí o que me vas a dar a mí físicamente, mejor dásela a ese hombre que en verdad su esposa o sus hijos lo necesitan afuera. Esta es la verdadera actitud del verdadero Espíritu Santo, hermano y hermana. Esta es una oración que salva y te convierte en un hijo de Dios. Perdón. Te hace mostrar un atributo de Él. Créeme, hermano, que si tú tienes a Cristo dentro de ti y estás en medio de una sala de desahuciados muriendo, tú le pedirás por la salud de otra persona y no por la tuya. Además, de hecho, le dirás, ¿sabes qué, Padre? Te entrego mi vida a cambio de la de él. Sánalo, llévalo con su esposa, con sus hijos. Aquí estoy. Porque un verdadero cristiano tiene la actitud de Cristo. Esto es, Jesús dijo, todo lo que pidáis en mi nombre os será hecho. Pero pedir las cosas en el nombre de Jesús es pedirlas en el carácter de Jesús. Y una persona que tiene el carácter de Jesús no pide para sí misma, pide para el crecimiento y salvación espiritual de los demás. Dice en las Escrituras, orad unos por otros, no dice, ora por ti. La verdadera oración está más allá de la oración que se ha inculcado en el cristianismo, hermano y hermana, porque esas oraciones son totalmente egoístas. Y esa oración no es del Espíritu Santo, es de los placeres que ofrece este mundo, hermano y hermana. Y todo aquel que se hace amigo del mundo se vuelve enemigo de Dios. Jesús intentó orar por él mismo en el Getsemaní, en el Monte de los Olivos, pero el Espíritu Santo le recordó que la actitud de él tenía que ser la del que se haga tu voluntad. Esa es la actitud de un cristiano, que se haga tu voluntad, Padre. Perdónalos, no saben lo que hacen. Miren, hermanos, cuando renuncié yo a la sombra, ese día que estaba en el patio, que estaba el sol, y renuncié a la sombra para que Dios le diera este sol a esa planta que en verdad la necesitaba, porque es una plantita, o sea, una hierba salió de entre el pavimento, es una vencedora. Créeme que cuando renuncié yo a esa sombra, Dios puso una nube para satisfacerme, te lo estoy diciendo, esto es verdad. Esto es un testimonio. Busqué el reino y la justicia de Dios primeramente, y después de esa actitud honesta en mi corazón, Dios me dio por añadidura lo que me haría bien en este momento. Perseguí la bendición y después le dije al Padre, no pasa nada.
Dale al sol, dale el sol a esa planta, dale esa proteína para que crezca hermosa. No importa que el sol me queme a mí, le dije. No importa que sea doloroso y desértico. Hermanos, cuando renuncié a mi petición, no tardaron ni 30 segundos cuando la sombra me envolvió. Esta es la verdadera oración. Cuando dejamos de perseguir las cosas, ellas vienen a nosotros por añadidura. Busca el reino de Dios por encima de todo. Esto lo dice la Escritura. Busca el reino de Dios y su justicia por encima de todo. Cuando dice esto la Escritura, es buscar un beneficio hacia los demás de salvación, por encima de mis deseos y de mis comodidades. Cuando nosotros lo hacemos genuinamente, de corazón, hermano y hermana, cuando le decimos a alguien, le deseamos a alguien un bien honesto, nos honesto, no importa que nosotros padezcamos, créeme. Cuando tú le deseas a alguien un bien honesto, no importa que padezcas, créeme que la sombra vendrá a ti por añadidura. Renuncia al sol que te quema, porque ese sol le beneficia a alguien más, hermano y hermana. Y cuando Él vea que renuncias de corazón a ese sol, Él te dará la sombra. Porque la actitud de renunciar a ese sol por amor a aquel que lo necesita, manifestará una actitud de que estás buscando el reino de los cielos por encima de todo. Y la sombra verdadera o la sombra vendrá por añadidura a tu vida. Pedir oración es como buscar la victoria privando a alguien más de saborearla. Esto es, cuando una persona pide por sí misma, está buscando la victoria de una manera egoísta y priva a alguien más de saborear esta victoria. Es como un partido de fútbol. Te voy a dar este testimonio, este ejemplo. Es como un partido de fútbol. Pedir la victoria y privar al contrincante a disfrutarla, a disfrutar ese sabor que traerá un sabor exquisito a su paladar, sería egoísta. Yo por eso ya no juego fútbol ni nada, porque diario deseo que ganen los demás. Me retiré del fútbol, aparte de que tengo lesionado mi rodilla. Dios así lo quiso, gloria a Dios. Yo ya deseaba que ganaran los demás. A mí ya no me importaba. Y te voy a dar un ejemplo muy grande. Cristo perdió en este mundo ante los ojos de las personas para cedernos la victoria a nosotros. Se hizo último para ser el primero. La aparente derrota en este mundo le dio la victoria en esta tierra y en la venidera, hermano y hermana. Esto es lo que hizo Jesús. Se hizo perdedor a sí mismo para hacernos vencedores a nosotros, y por añadidura Él tuvo la victoria. Entonces me vas a decir, pastor, pero ¿cómo debemos de orar entonces? Te voy a decir, una cosa es pedir y otra cosa es orar. Ahora que sabes lo que es la verdadera oración, dime cuántas veces has orado en toda tu vida. Yo creo que la mayoría de veces has pedido. Una oración es una charla con el justo, con el dueño de la justicia. Créeme que tus charlas van a ser muy agradables con Él cuando tus charlas sean justas. No puedes hablar
con un doctor de medicina si no tienes el conocimiento ni el lenguaje que ellos manejan? ¿Cómo vas a hablar con el Dios de la justicia y de la generosidad si no tienes el mismo lenguaje que Él, que es su naturaleza? O sea, no hay comodidad para que puedas tener una charla con Él. Por eso David dijo en el Salmo que Dios había aceptado su oración, pues porque era una oración justa. Dice también en Job 42, 9 y 10, Job 42, 9, 10 dice: fueron pues Elifaz, Bildad y Sofar, e hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó la oración de Job. O sea, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. O sea, Dios acepta la oración. Primero ve si tu oración es justa, si en verdad estás teniendo una charla con Él en su idioma, con esta esencia de generosidad, amor, justicia. Dios escucha a su Hijo. Dios escucha a Cristo, porque Jesús dijo que Él es el intercesor. Dios, ¿cómo puede oír la petición o la necesidad de una persona que no tiene a Cristo dentro de él? Y Cristo es, créeme, hermano y hermana, la justicia manifestada en carne. Voy a concluir, hermano y hermana. Puedes hablar con Dios en tus noches, en tus días, en tus tardes, pero la honestidad y el deseo que les traiga un beneficio a los demás para que crezcan espiritualmente, créeme que se convierte en un lazo para poder atar aquí en la tierra y tu oración pueda ser concedida. Esta promesa de que todo lo que ates en la tierra será atado en el reino de los cielos no es para cualquier persona, es para aquellos que hacen oraciones justas, con justicia, no conforme a sus necesidades, sino que oraciones que se complementen con las leyes universales. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos. Los amo con todo mi corazón. Cristo vive y está preparando a su esposa, a su iglesia. La está preparando, porque ¿cómo puede venir el esposo por la esposa si todavía no tiene la actitud de él? La verdadera esposa de Cristo tiene que tener la característica de Cristo más grande, que es morir por los demás. Ser el último, perder para poder hacer vencedores a otros. Dios los bendiga, los amo. Que tengan un excelente fin de semana.